Bienvenidos a Química Básica. Vamos a comenzar con la primer teórica y el tema es sistemas materiales. Primero detengámonos un poquito en esta imagen. ¿Qué vemos? Vemos símbolos químicos, vemos moléculas, fórmulas químicas, vemos átomos, dibujos de átomos. ¿Qué más? Vemos cómo se producen las uniones químicas, modelos de moléculas. Vemos también recipientes donde se están produciendo algunas reacciones químicas. Bueno, todo esto y más es lo que vamos a ver a lo largo de este curso de química. Nos preguntamos primero qué es la química. La química es una ciencia experimental que estudia la naturaleza de la materia, las propiedades y los cambios en la composición y de energía que en ella se producen. Entonces, como dice acá, la química es la ciencia que estudia la naturaleza de la materia, sus propiedades, las modificaciones que se producen en su composición y los cambios de energía que acompañan a las mismas. Ahora hablamos de materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea es de naturaleza material. Estamos rodeados por materia. La materia se define así. Es todo lo que tiene masa y volumen. ¿Que tiene masa? ¿Qué queremos decir? Que pesa. Pesa mucho, pesa poco, no importa, pero pesa. Tiene una masa. Y que tenga un volumen significa que ocupa un lugar en el espacio. La materia se encuentra formada por átomos que se pueden asociar, se pueden unir para formar moléculas. Por ejemplo, tenemos la molécula de agua. La molécula de agua vemos que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Están unidos dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno para formar la molécula de agua. Las moléculas a su vez se unen de alguna forma para tener un vaso que tiene moléculas de agua, un vaso con agua. Y también se pueden unir las moléculas para formar unidades más complejas. Bien. Las sustancias están formadas por materia. Hablamos de la sustancia agua, de la sustancia dióxido de carbono, de la sustancia oxígeno. Entonces las sustancias están formadas por materia y se caracterizan por tener un conjunto de propiedades físicas y químicas. Entonces las propiedades pueden ser físicas o pueden ser químicas. Fíjense qué diferencia hay en quemar un papel o si agarro una hoja de papel y le hago un bollito. Si le hago un bollito, la hoja sigue siendo papel, pero que tiene otra forma quizás. En cambio, si quemo la hoja de papel, ya hay una transformación de lo que era el papel en otra sustancia, ya no tengo papel. Bueno, esa es más o menos la diferencia entre una propiedad física y una propiedad química. Las propiedades físicas son aquellas que no implican un cambio en cómo están unidas los átomos en una molécula. Y como ejemplos tenemos el punto de fusión, el punto de ebullición, la viscosidad, la densidad, el estado de agregación, como son, por ejemplo, a temperatura ambiente, si son sólidos, si son líquidos, si son gases. Y las propiedades químicas son aquellas que están asociadas a cambios en las uniones de los átomos que forman la molécula. O sea, se produce alguna reacción química. Ejemplos de reacciones químicas o de propiedades que tienen que ver con un cambio en las uniones: el pH, la reactividad, la combustión, el potencial de ionización.
Por ejemplo, cuando quemábamos el papel, estamos haciendo una combustión del papel. Hubo un cambio en las sustancias. Y hay otra clasificación de las propiedades de la materia que tiene que ver con cuánta sustancia estamos considerando. Son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de sustancia considerada, como el punto de fusión, el punto de ebullición, la viscosidad, la densidad. Y las propiedades extensivas son las que sí dependen de la cantidad de sustancia, o sea, del tamaño de un sistema. Como por ejemplo, ejemplos clásicos son el volumen, la masa. Antes de pasar a la próxima imagen, pensemos en qué unidades medimos el volumen de un sistema. Las unidades son litros, mililitros, 1 litro es igual a 1000 mililitros, o también en unidades de capacidad que ahora se utilizan indistintamente, decímetro cúbico, centímetro cúbico. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1000 mililitros es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos. La masa, ¿en qué unidades medimos la masa? En kilogramos, en gramos. Recordemos que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. A ver, algunas propiedades intensivas. ¿Qué es la densidad de una sustancia? La densidad de una sustancia se simboliza con la letra ρ y es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Es un cociente de dos propiedades extensivas y obtenemos la propiedad intensiva densidad. La densidad es la masa, el cociente entre masa y volumen. Acá tenemos, por ejemplo, dos valores de densidad. Densidad del magnesio, una sustancia que a temperatura ambiente es un sólido, es igual a 1,74 gramos por cada centímetro cúbico. La densidad del dióxido de carbono, que es un gas a temperatura ambiente, es igual a 1,80 gramos por cada decímetro cúbico. Y acá pusimos una preguntita, ¿cuál de las sustancias es más densa? Bueno, para pensar, después, si quieren, lo discutimos en las consultas. Lo que tienen que tener en cuenta acá es las unidades, porque aparentemente, por el número, el valor que tenemos, diríamos que el más chico es menos denso. Otras propiedades intensivas. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura. El punto de ebullición es una temperatura. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gas, del estado líquido gaseoso, a una presión de 1 atmósfera. Por ejemplo, el punto de ebullición de la sustancia agua es 100 grados Celsius. Punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al líquido, también a una presión de 1 atmósfera. El punto de fusión de la sustancia agua es 0 grados Celsius. Recuerden que si la explicación la estoy haciendo un poco rápido, ustedes pueden pausar y volver a retomar. Ahora vamos a ver los estados de agregación de la materia. Los 3 estados de agregación de la materia clásicos son sólido, líquido y gas. Ya los fuimos nombrando cuando hablábamos de punto de fusión, punto de ebullición. Bueno, los 3 estados son sólido, líquido y gas. Hay un cuarto estado de la materia que se llama plasma, que no es un estado de los clásicos, pero tiene una aplicación muy importante. Es, digamos que es similar al gas, pero que
parte de las partículas que forman este estado tienen una carga eléctrica. Y se aplica en el clásico televisor, ¿no? Cuando uno dice, tengo un plasma, porque en parte en el aparato, en el equipo, parte está en este estado de agregación. Pero nos quedamos con los tres estados clásicos de la materia, sólido, líquido y gas, y veamos los dibujitos. Bueno, en cada recipiente hay un sólido, un líquido, un gas. Veamos el sólido. En el sólido vemos que con pelotitas estamos mostrando un modelo de sólido, y vemos que en el sólido todas las partículas están ordenadas, están muy próximas, y en realidad no están quietas, sino que están moviéndose en su lugar, vibrando en su lugar, pero tienen un estado compacto. En el estado líquido, las partículas están más separadas, se pueden mover, se desplazan, por eso se les llama fluido, y las partículas que están en estado líquido adoptan la forma del recipiente donde están, no hacia el estado sólido, que tiene una forma propia, ¿no? Y en el estado gaseoso las partículas ocupan todo el recipiente, están mucho más separadas, y bueno, hay más espacio vacío entre las partículas, que obviamente están en movimiento. Vemos cómo se llaman los cambios de estado. Cuando una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido, el cambio de estado se llama fusión. Y cuando la sustancia líquida pasa al estado gaseoso, estamos hablando de la vaporización. La vaporización puede ser una evaporación si la vaporización es a nivel de la capa superficial. Por ejemplo, dejamos un recipiente abierto con agua, vemos que cada vez el volumen de agua que hay es más chico porque se va evaporando el agua de ese recipiente. Ahora, si ponemos la pava con agua al fuego, llega un momento, cuando llega a la temperatura de 100 grados, a su punto de ebullición, llega un momento que todo el líquido comienza a moverse y se transforma, y se va transformando, siempre manteniendo la temperatura de 100 grados, en gas. Y eso sería la ebullición. Ahora, cuando una sustancia en estado gaseoso, pasa al estado líquido, estamos hablando de una condensación. Por ejemplo, el vapor de agua de una habitación, cuando estamos en una temporada que hace frío, en las paredes de las ventanas se va condensando, vemos gotitas de agua que van apareciendo, se va condensando el vapor de agua. Y cuando el líquido se transforma en sólido, estamos hablando de una solidificación. ¿Puede pasar una sustancia de sólido a gas directamente? Sí, caso clásico, la naftalina. En química la llamamos el naftaleno. Ese cambio de estado se llama volatilización. ¿Y puede pasar un gas al estado sólido? Sí. Estamos hablando de la sublimación. La sustancia yodo es clásico que los vapores de yodo en contacto con una superficie fría pueden pasar al estado sólido directamente. O sea que decimos que el yodo sublima. Bueno, vamos a pasar ahora a sistemas materiales. ¿Qué es un sistema material? Es un conjunto de cuerpos, o lo que yo voy a estudiar, a lo que yo me voy a dedicar a estudiar es el sistema formado por materia, el sistema material.
En este caso tenemos tres sistemas materiales. El primero está formado por agua y aceite. En un vaso tengo agua y aceite. ¿Por qué el aceite está arriba y el agua abajo? Bueno, la densidad del aceite, ¿cómo será con respecto a la densidad del agua? Menor. En este sistema material, como el agua y el aceite no se mezclan, vemos que si yo, por ejemplo, tomo la densidad, tomo el valor de la densidad en el agua, en la fase donde hay agua, la densidad me da un valor. Como dijimos, si tomo la densidad en la fase, o sea, en la parte donde está el aceite, la densidad me da otro valor más chiquito. Entonces, este sistema material está formado por dos fases, considerando solamente agua y aceite. No tenemos en cuenta ni el vaso, ni el aire que está sobre la superficie del aceite, ¿no? Consideramos solo agua y aceite. Está formado por dos fases y dos componentes, agua y aceite. Hablamos de un sistema heterogéneo cuando está formado por más de una fase. El segundo sistema, tenemos agua con cubitos de hielo. Suponemos que ya cayeron en el agua los cubitos de hielo. Un sistema formado por agua y 5 cubitos de hielo. Los cubitos de hielo van a estar todos flotando sobre el agua. ¿Por qué? Porque la densidad del hielo, del agua al estado sólido, es menor que la densidad del agua al estado líquido. Si yo tomo entonces la densidad del agua sólida, me da más chica, un valor menor, que la densidad del agua líquida. Por lo tanto, la propiedad densidad es diferente en el hielo que en el agua. Veo dos fases. Este sistema está formado por un solo componente, que es el agua, en dos estados de agregación, y es un sistema heterogéneo. Y el tercer sistema es agua que tiene una cucharadita de sal. Le agregamos una cucharadita de sal, que en química la llamamos cloruro de sodio. Ahí tenemos la fórmula química. Y tenemos ese vaso que aparentemente parece un vaso con agua. En realidad lo que tenemos es una mezcla de dos sustancias que forman una solución, porque a la vista parece que tenemos una sola sustancia, y si tomamos la densidad en cualquier punto de ese sistema, la densidad nos da el mismo valor. Este tercer sistema material, que es una solución, va a ser un sistema homogéneo, porque tiene el valor de la propiedad intensiva, densidad en este caso, igual en todos sus puntos. Entonces, los sistemas materiales pueden ser homogéneos o heterogéneos. Un sistema homogéneo es aquel formado por una sola fase, es decir, que tiene las mismas propiedades intensivas en todas sus partes. Tenemos un trozo de oro, está formado solamente por átomos de oro unidos de alguna forma, ¿no? Un sólido. Tenemos un gas contenido en una botella, el gas dióxido de nitrógeno, es solamente gas, no hay otra sustancia, tiene un solo componente, es un sistema homogéneo. El agua de mar, si la pensamos como agua de mar filtrada o agua de mar que está limpia, parece que es una sola sustancia, pero tiene sales disueltas. Estamos en presencia de una solución, es un sistema homogéneo. Lo mismo el vino tiene muchos componentes, pero a la vista nos parece un solo componente, pero en realidad tiene muchos componentes,
Y en el vino las propiedades intensivas son todas iguales en cualquier punto del sistema vino en este caso. Por lo tanto es una solución, es un sistema homogéneo, solución. Y un sistema heterogéneo es aquel formado por dos o más fases, es decir, que tiene distintas propiedades intensivas en distintas partes del sistema. Tenemos el sistema formado por un solo componente, el agua, pero en dos estados de agregación diferentes, agua y hielo. Es un sistema heterogéneo con un componente. Tenemos un sistema heterogéneo formado por dos componentes donde vemos bien diferenciadas las dos fases, aceite y agua. Y tenemos un sistema formado también por dos componentes, pero en este caso está formado por agua y sal, el cloruro de sodio, pero le pusimos tanta sal que toda la sal no se disolvió. Lo que hay en el fondo, lo que vemos blanco, es la sal que quedó sin disolver. Y el líquido que hay arriba es una solución saturada, como dice la imagen, de agua con sal. Tiene toda la sal que se pudo disolver, pero agregué tanta sal que si quería disolver más, no se pudo disolver y quedó abajo. Entonces los sistemas materiales pueden ser homogéneos o pueden ser heterogéneos. Pueden estar formados por sustancias puras, como el diamante, o mezclas, como el agua de mar, que serían lo que llamamos soluciones. Y los sistemas heterogéneos pueden estar formados por sustancias puras, pero en diferentes estados de agregación, sólido y líquido en este caso, o por mezclas de sustancias que no se mezclan entre sí, agua y aceite. Siguiendo con este sistema material de agua y aceite, vamos a ver ahora qué es la composición centesimal de un sistema material. ¿Cómo definimos la composición centesimal? Es una forma de expresar la concentración de un sistema y la composición centesimal se calcula como el porcentaje de cada componente en un sistema. Veamos un ejemplo. Supongamos un sistema como el que vimos antes formado por 20 gramos de aceite y 100 gramos de sal. De agua. 20 gramos de aceite y 100 gramos de agua. La masa de agua más la masa de aceite, la suma de las dos masas me da la masa total del sistema. En este caso, 120 gramos. 120 gramos corresponde al 100% del sistema. Entonces hacemos una regla de 3. 120 gramos del sistema corresponden al 100% del sistema. 20 gramos del sistema, o sea la masa de aceite, corresponde al 16,7% del sistema. O sea que es el porcentaje de aceite en el sistema. El porcentaje de agua lo podemos plantear como una proporción, como antes, poniendo 100 gramos de agua, 100% del sistema, mejor dicho, 120 gramos de agua, 100% del sistema, 100 gramos de agua X, o directamente haciendo la diferencia entre 100% menos 16,7%, o sea, el porcentaje de aceite, y me da 83,3% de agua. Entonces informamos que la composición centesimal del sistema es 16,7% de aceite y 83,3% de agua. Otra forma de expresar concentraciones es a través del porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa de uno de los componentes del sistema es la masa de dicho componente, expresada en gramos, cada 100 gramos del sistema. Por lo tanto, por las cuentas que hicimos antes, decimos que
el sistema es 16,7% más en masa con respecto al aceite. Como vemos en las cuentas que hemos hecho antes, 16,7% de aceite era el porcentaje del aceite en la composición centesimal del sistema. Hay otras formas de expresar concentraciones, pero vamos a ver composición centesimal y porcentaje masa en masa. Continuamos. Las sustancias se pueden clasificar en sustancias simples y sustancias compuestas. Agua, o sea, hidrógeno 2, oxígeno, dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, son fórmulas de moléculas que corresponden a diferentes sustancias. Por ejemplo, decimos, la sustancia agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El subíndice 2 corresponde al número de átomos de hidrógeno que forman la molécula de oxígeno y se la llama atomicidad, la molécula de agua, y se la llama atomicidad. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y el número 1 no se escribe. Cuando no hay ningún número, estamos asumiendo que está formada por un solo átomo. La molécula de dióxido de carbono está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. La atomicidad del carbono en la molécula de dióxido de carbono es 1 y la del oxígeno es 2. La molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno y la molécula de nitrógeno está formada por 2 átomos de nitrógeno. Las sustancias agua y dióxido de carbono son sustancias compuestas, o sea, formadas por átomos de elementos diferentes. Hidrógeno y oxígeno, carbono y oxígeno. Las sustancias oxígeno y nitrógeno son sustancias simples, o sea que están formadas por átomos del mismo elemento. Oxígeno para la sustancia oxígeno y nitrógeno para la sustancia nitrógeno. Entonces, las sustancias simples están formadas por un solo elemento. Molécula de nitrógeno, molécula de ozono, oro, está formado por átomos de oro. Y acá tenemos 4 sustancias que están todas formadas por átomos de carbono. El grafito, que seguramente lo conocen porque el grafito mezclado con otra sustancia forma la mina de los lápices. El diamante, la piedra preciosa. El fulereno y el nanotubo son 2 sustancias que tienen formas especiales, forma esférica y forma de tubo, que tienen aplicaciones en la medicina. Se utilizan en tratamientos para cáncer. Las sustancias compuestas, o también llamados compuestos, entonces, están constituidas por 2 o más átomos de diferentes elementos. El agua, el amoníaco, el rubí, que es una piedra preciosa también, pero está formada no como el diamante, que estaba formado solo por átomos de carbono, sino por átomos de aluminio y átomos de oxígeno. Y el ADN, que seguramente ustedes conocen, que son biomoléculas, son moléculas muy complejas, que están formadas por átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Están formadas por átomos de diferentes elementos.
Bueno, con el tema de clasificación de las sustancias terminamos la primera clase teórica, y con estos conceptos pueden resolver la guía 1 de ejercicios.